tarde traemos gente interesante que viene a hablarnos de temas que a ustedes y a nosotros nos mantienen actualizados, sobre todo orientados. Y estamos en época de política. Y como hemos dedicado estos programas a promover liderazgos de hombres y mujeres que en los partidos políticos están haciendo carreras electorales, aspirando a diferentes posiciones, hoy tenemos de invitado a Charlie Mariotti Jr., o sea, hijo, no padre. Bueno, un joven que viene de una familia eminentemente política. Vamos a conversar con él porque en este momento, en la actualidad, pertenece al PLD, Partido de la Liberación Dominicana, aspira a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Estaremos hablando de por qué se introduce en la política, qué busca como diputado y por qué votar por Charlie Mariotti Jr. a diputado en esta circunscripción. Muy buenas tardes, Charlie. Buenas tardes, felicidades por sus 2 años, de verdad que un placer, primera vez que vengo, aunque en la cabina estuve hace solo 1 hora. Sí, porque esta es tu cabina. Sí, es un placer, la compartimos, es un placer estar aquí con ustedes y con todo su público. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Charlie, ¿qué te mueve a ti? Porque mis hijos me ven haciendo política y no quieren entrar en la política. ¿Qué te movilizó a decir, bueno, sí, yo voy a dar el paso y voy a ser parte de una estructura política? Voy a hacer un ejercicio partidista. Bueno, tú sabes que en mi casa pasó bien parecido. Mis hermanos, ninguno se interesó por la política. Creo que eso pasa mucho con los hijos de políticos. O se interesan y lo copian o lo repelen totalmente. Yo creo que yo soy el único al que le picó el mosquito. Y sí, creo que siempre se me inculcó una vocación de servicio. Y eso fue lo que vi de muy joven y también es lo que he ido desarrollando a través de toda mi vida. Estoy en política para sumar, para aportar, para servir, no para servirme. Y a través del tiempo tomé la decisión de aspirar, pero primero quería que me aspiraran las personas que me rodeaban y creo que eso sucedió, tanto personas a lo interno del partido como personas de mi círculo, siempre lo veían como una posibilidad. A mí me llamaba mucho la atención, pero también cuando tú estás muy cerca de la política desde muy joven, ves lo bueno, pero también ves lo malo. Entonces yo decidí primero desarrollar mi carrera profesional, desarrollar la vocación de abogado, que fue de lo que me gradué. Fui al extranjero, pude trabajar con un congresista norteamericano, se llama Charles Rangel, que es el que ocupaba la curul que hoy ocupa don Adriano Espaillat, representando gran parte de la diáspora que vive en Nueva York. Y que fue un excelente congresista. Los latinos pues también le recordamos con mucho cariño a Charles porque definitivamente duró muchos años. 44 muchos años, más o menos. Pero siempre elecciones cada 2 años. Siempre estuvo dando la mano a las causas que mucho más que otros, déjame decirte. Sí, así es. Y yo creo que ahí, a las causas latinas. Trabajando en su oficina de Washington, fue que me enamoré con el tema legislativo nueva vez, porque aunque de joven tuve la oportunidad de andar por los pasillos del Congreso, de estar en alguna que otra comisión, de colarme, ¿verdad?, de conversar, trabajar algún anteproyecto de ley mientras estuve en la universidad y cuando me gradué. Pero allá yo cuando llegué a la oficina, yo hice un fellowship, empecé a aplicar aquí, duré como 1 año en el proceso de aplicación. Cuando llegué allá, yo hice desde coger teléfonos hasta trabajar temas de infraestructura, temas de la diáspora, hasta elaborar discursos. O sea, fue un programa y un proceso muy completo. Y me llamó mucho la atención la manera en que los representados exigen a sus representantes en los Estados Unidos. Y ese es el modelo que aspiro traer a la República Dominicana. Una representación cercana, una representación que rinda cuentas, una representación transparente. Bueno, tú sabes que está corriendo por una circunscripción muy disímil, que es la número 1, donde están todos los aspectos. ¿Con cuál discurso tú te sientes más cómodo al llegar, al del polígono central o al de la gente que está de repente allá abajo? En la parte norte. Que también tiene un voto y que vale igual. ¿Cómo tú le vas a llegar? ¿Cómo pretende hacerlo? Bueno, yo creo que lo que hemos estado haciendo es recorriendo toda la circunscripción sin salvaguardar o sin parar y reparar en temas de, digamos, económicos o de la naturaleza del sector, escuchando a la gente, sobre todo para armar las propuestas que la gente necesita y no llevar propuestas elaboradas a distancia. Yo creo que cuando uno a veces cree que sabe lo que la gente necesita, comete errores y eso es lo que estamos tratando de evitar en esta situación. La circunscripción 1, como tú bien dices, conviven todas las clases sociales, aquí hay de todo, aquí está la clase más pudiente, pero también hay personas con muchas necesidades, por eso creo que tenemos que tratar de hacer una representación lo más cercana posible, tratando de visibilizar todas esas inquietudes sin importar el sector, porque aquí a menos de 100, 200 metros está
casa, un edificio que vale millones de pesos y también está una zona bastante deprimida, entonces las necesidades son las mismas. Lo vimos con los aguaceros de noviembre. De noviembre pasado. Como sin importar la zona en la que usted viviera, sin importar lo que haya costado su vivienda, esta ciudad tiene grandes carencias, grandes falencias que deben ser enumeradas, pero que deben ser levantadas y que deben ser atacadas. Entonces nosotros tenemos que ver las cosas, yo creo, holísticamente, a nivel 360 y hacer políticas públicas que vayan en beneficio de toda la demarcación. A veces no se hace, no se le da el valor que tiene la circunscripción número 1 en tema de asignación presupuestaria, porque la gente cree que todos los problemas están resueltos. Un legislador, la función de legislar fue la última que se le otorgó. Primero eran representantes y yo creo que eso se ha ido perdiendo un poquito. Entonces yo aspiro sobre todo a representar, pero también a fiscalizar en mi gestión y llevar propuestas que puedan beneficiar a todos y a todas los que viven aquí. Yo te estoy escuchando muy atento sobre Y te lo agradezco. tu propuesta, de cómo lo estás tratando de hacer. Sin embargo, ¿tiene conocimiento del descrédito que tiene actualmente esa función de legislador, de diputado específicamente? Donde hoy hemos podido apreciar la cantidad de préstamos que se aprueban de manera alegre, sin una conciencia plena, pero además, los miembros de esa Cámara de Diputados, hay una gran cantidad de ellos cuestionados hasta por narcotráfico. O sea, es una Cámara de Diputados que está ampliamente desacreditada en el elector. ¿Cuál es la diferencia de que un legislador llegue allí, uno solo, y trate de darle una nueva imagen a esa Cámara? Bueno, ¿Cómo lo vas a hacer? Creo que hay muchos jóvenes y muchas personas que están haciendo un esfuerzo en esa dirección. Hoy incluso rinde cuentas el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y creo que en su gestión se han hecho y se han logrado grandes cosas. Pero nosotros aspiramos a llegar a la Cámara de Diputados para tratar de transparentar todo lo que ahí sucede. Me llama mucho la atención una iniciativa de que las comisiones, las sesiones de las comisiones también se hagan y se transmitan en vivo, porque en las comisiones es que sucede la mayor parte del trabajo legislativo. Creo que gran parte de la mala fama que puede tener el Congreso Nacional va muy atado a la falta de transparencia, quizás a la falta de conocimiento de la población en general de lo que ahí sucede. Ahí hay mucha gente buena, mucha gente que está tratando de aportarle a este país, pero los jóvenes y las personas que tenemos buenas intenciones, que vamos a la política con intención de servir y no de servirnos, creo que tenemos la responsabilidad de no estar al margen, y esto es un primer paso en lo que esperamos que sea una carrera política bastante fructífera y de muchos aportes para el país. Cuando yo anuncié mis aspiraciones, me di cuenta de dos cosas: que había personas con expectativas muy altas para mi carrera y personas con expectativas muy bajas. Y creo que si de algo estoy seguro es que en ambos grupos habrá personas decepcionadas, pero lo que sí le pido a la gente es que me dé la oportunidad de juzgarme, no por mi nombre, sino por mis acciones, por lo que hago, por lo que pienso y por las transformaciones. También que te juzguen por tu nombre, o sea, eso es importante. Mira, no todos los que tienen legado de apellido, que se han destacado en áreas, se dedican a esas mismas áreas, ni tienen necesariamente que tener éxito. El éxito que tiene tu padre, pues lo que te sirve a ti es de plataforma de proyección, pero si tú no lo haces bien, no te sirve de nada. O sea que yo soy una que vivo orgullosa del apellido de mi padre, de su gestión, y cada vez que conozco a alguien que lo reconoce a él como una persona que ha contribuido, me siento orgullosa. Así que tú tienes una palanca, un escalón, que es la carrera política de tu padre. Ahora, el desafío es hacer la tuya propia. Y en ese sentido, cualquier persona que esté escuchando ahora y que diga, ¿y por qué yo voy a votar por Charlie Mariotti Jr.? Dinos de 2 o 3 de esas ideas que pueden motivar a que el electorado de la circunscripción número 1 pues lo marque primero en el PLD, que por cierto, ¿cómo van a elegir ustedes los diputados aquí? Los diputados serán electos a nivel nacional por encuestas. Tenemos el método de encuestas. Los regidores y vocales entonces será por asamblea de delegados. Ese ha sido el método que han elegido y creo que los 10 que estamos inscritos aquí en la circunscripción número 1 estamos todos conformes. Para 6 diputaciones, 10. Sí, 10 para 6. Bueno, ¿Qué dicen 4 número? hombres y 2 mujeres. ¿Qué dicen tu número? Vamos bien, gracias a Dios. Seguimos trabajando. Estamos marcando, no tenemos las mediciones, digamos, de los últimos meses, pero al principio hicimos un estudio, o amigos nos ayudaron a realizar
un estudio y creo que el posicionamiento era el idóneo para empezar a trabajar y hemos ido avanzando y creo que se está notando. La gente la propuesta, Charlie. Las propuestas. Mira, a mí me llama mucho la atención lo que está pasando con el tránsito aquí en República Dominicana. Hay quienes dicen a veces que eso es un tema que tenemos que dejárselo simplemente a la municipalidad. Yo creo que eso es un error porque es un problema que nos afecta a todos. Ahora mismo yo no creo que nadie esté feliz en República Dominicana porque cuando tú duras más tiempo de camino a un sitio que en un sitio... Ay, está contento. Yo creo que es imposible tú tener ese estado de felicidad que ya se usa en muchos países incluso para medir el crecimiento económico, qué tan felices son los ciudadanos, porque eso incide mucho. Entonces yo creo que aquí con los altos índices de muertes por accidente, que somos líderes en el mundo entero, necesitamos hacer una reestructuración de cómo nosotros vemos el tránsito, de cómo nosotros utilizamos las vías públicas. Entonces por eso estamos proponiendo que se haga de manera obligatoria la educación vial en las escuelas de República Dominicana, que se haga por ley, por un currículum que se establezca desde la Cámara de Diputados, que vaya aterrizado y aterrizado a la realidad y pueda implementarse, porque si nosotros no empezamos a concientizar desde muy jóvenes a los futuros conductores, vamos a seguir teniendo los problemas que hoy vemos. Aquí se aprende a manejar manejando. ¿No está contemplado en la ley de tránsito? No, lo que pasa es que puede estar contemplado, creo que lo menciona, pero no establece cuál es el currículum y lo que hace es que lo manda a un órgano del Ministerio de Educación. Yo quiero hacerlo a través de una ley, quiero que sea el Congreso Nacional el que establezca cuáles serían los requisitos a cumplir y qué será lo que se va a enseñar, porque hay cosas que hay que tipificar para que la sociedad entienda cuál es la importancia. Cuando tú lo dejas al aire y no lo estableces ni siquiera en un reglamento, yo creo que es muy fácil que se pierdan. Lo vemos con muchas leyes, nosotros tenemos muchas leyes, pero no todas esas leyes se aplican. Por eso me llama mucho la atención. Hay una resolución incluso aprobada de la Cámara de Diputados, pero no tiene el mismo peso que una ley y por eso no se hace. Yo lo respeto mucho, pero habría como que darle la vuelta que los diputados sea que vayan a formar la currícula para la educación vial, o sea, los diputados enseñando a manejar. No, pero lo que pasa es que eso tú lo haces con comisiones de expertos que te ayudan a lograrlo, pero yo creo que eso sería una buena iniciativa de una voluntad, de que se note que existe la voluntad de mejorar el problema, porque tapones hay en todos los lugares, para eso no hay una solución, porque si lo hubiera en otros lugares, en países desarrollados no existieran. Entonces tenemos un parque vehicular que cada vez más va en detrimento, tenemos también personas que no tienen una cultura de cómo conducir y yo quisiera que eso empiece... Lo cierto es que el director del Instran nuestro parece como si viviera en una ciudad europea. Él está hablando de sistema de fotomulta, de cámaras hoy empiezan cámaras con detectoras, de licencia de manejar de puntos, y lamentablemente el Intran no es capaz ni de cobrar las multas, ni siquiera de regular el tráfico urbano. Yo cuando llegue al ayuntamiento, entre las cosas que voy a pedir es que esas competencias se le devuelvan a los ayuntamientos, así que yo espero que como diputado en el Congreso me apoyen, sí, porque no puede seguir siendo el Intran quien maneje el tránsito en los municipios. En todas las ciudades desarrolladas son los ayuntamientos, las alcaldías. El Intran que maneje las grandes las avenidas y que el tránsito de la ciudad lo manejen los ayuntamientos. Así que tocaré tu puerta como diputado para que definitivamente se haga ese cambio a una ley que tenemos, que por cierto es bien obsoleta y parece la ley de tránsito nuestra, que todavía estamos en la época de que este país era un país bananero. Yo creo que a veces nos enfocamos solamente en consecuencias y no en causas. Por eso me llama mucho la atención esta iniciativa. Lo vemos con el caso de la educación ambiental. Cuando tú vas a un aula y hablas con jovencitos, ves cómo son mucho más conscientes de lo que somos incluso a veces nosotros mismos con el tema medioambiental y con la sostenibilidad. Porque cuando tú vas a las calles ves los mismos niveles de basura en el piso, y cuando vas a áreas protegidas de nuestro país también ves como los mismos jovencitos son los principales que llevan basura a los lugares, a las áreas protegidas. Yo creo que las próximas generaciones serán mejores y eso me gusta pensar, pero tenemos que acompañarlos. Hay que ser positivo. Pero tenemos que acompañarlos y tenemos que ayudarlos. Y justamente aprovechando la oportunidad, mira, tú mencionaste ahorita la experiencia que tuviste en otros países, viendo cómo se legisla, cómo la figura y el trabajo de un representante. Nosotros tenemos un Congreso de 190 diputados. De esos 190 diputados, muy pocos, y me atreveré a decir casi ningunos, escuchan verdaderamente los intereses de quienes representan. Y por ejemplo, te pongo el caso, tú tienes múltiples barrios aquí, pero las problemáticas del barrio de Cristo Rey, de Los Ríos, no son las mismas problemáticas del Ensanche Naco. Entonces, ¿te comprometes tú hoy en este programa Tomando el Rumbo
a abrir realmente tu oficina política para que todo ciudadano que votó por ti pueda ir a exigirte cuáles son sus problemáticas. Y el que no votó por él tampoco. Y también, igual, porque cuando usted gana, usted de todo el mundo. Todo el mundo. Pero a recibir las propuestas y canalizarlas en el Congreso de forma real, porque al final de cuentas en campaña todo el mundo dice que escucha, pero cuando llegan al curul se olvidan de que realmente representan a muchísimas personas que confiaron en ellos y a los que no, porque también los diputados, al final de cuentas, los diputados cobran porque nosotros como Estado, como ciudadanos, pagamos impuestos. Eso es un compromiso que nosotros tenemos de hacer una gestión de representación bastante cercana. Por eso, si tú te fijas en nuestros spots, ponemos un número de teléfono. Eso es una línea que nosotros tenemos para atender necesidades de la gente y la ponemos a la disposición de todas las comunidades para que nos digan cuáles son las principales problemáticas, porque uno como legislador y representante tiene la responsabilidad de visibilizar las necesidades de los sectores y de tratar de que se incluyan en el presupuesto nacional y después de fiscalizar que se estén cumpliendo de verdad, porque el Distrito Nacional y la Circunscripción 1 de manera muy específica representa gran parte de los ingresos que tiene este país. Aquí están muchas de las industrias que nos generan riquezas y nosotros tenemos que tratar al Distrito Nacional como lo único, como la única demarcación que es, con esa misma grandeza que tiene y con eso que representa para nosotros. También me llama mucho la atención, que creo que debe ser una iniciativa de todos los legisladores o de todos los que aspiran a puestos de legislativos en el Distrito Nacional, la ley de capitalidad. Yo creo que eso se hace esencial. Pero otro aspecto... ¿Qué ley es la? Es un tema complejo. Un tema complejo. Así. Pero es una ley especial para el Distrito Nacional, para la capital. Para la capital. Para regir. sacarlo de la ley normal del manejo de los municipios. Es una ley especial de capital. Para el distrito. Para el Distrito O la Nacional. lo que capital. representa. La capital. Como- Entonces eso lo que es algo que Es muy nosotros... complejo. Pero debemos empezar a tener esa Me suena conversación complejo, sí. porque lo necesitamos. Nosotros como Distrito Nacional somos particulares y tenemos situaciones particulares que deben ser atacadas por el gobierno central. No solamente pueden dejarnos al distrito, porque aquí viven 1.500.000 personas, quizás. Y un poquito más, un poquito menos. Cuando salga el censo sabremos. Si es que pues no lo sale. vamos a saber nunca. Bueno. Si es Sigue- a eso, sigue no lo diciendo vamos el número. a saber nunca. Usa el número que tú estás diciendo. Lo que Pero- tú tienes. lo que tú Pero estás la diariamente, iglesia con pero esa diariamente aquí entra 1.500.000 más. Entonces, eso, al final, el Distrito Nacional no puede seguir ¿Qué país cargando. que vivimos? En- No tenemos un censo ya, No, 4.000 es millones de penoso. pesos. Pero tampoco tenemos el drenaje pluvial. Los resultados del censo nunca vienen. Pero también hay temas Así país es. que Lo nosotros anunciaron tenemos que para la semana atacar. que viene. El 10% de nuestro PIB depende de la diáspora, depende de los dominicanos en el exterior. Y yo no veo a nadie creando políticas públicas. Pero hay para muchísimo atraer. letrero. ¿Tú no viste del movimiento Hola de Luis Abinader? En el movimiento Dime Hola tú. le va a dar seguro médico a la diáspora. Bueno, a lo mejor le están dando. Pero Abrieron, para ir a los hospitales. pero es que abrieron. ¿A qué hospitales? ¿A los de aquí? Ajá. No, pero es que abrieron una oficina del Intran en Orlando para dar licencia en Orlando. Aquí no dan licencia y en En Orlando. Orlando hicieron una oficina del Intran. Con tal de que le paguen lo viático, el Yo no estoy viaje y entendiendo poder eso. ir para De verdad Miami. que no estoy entendiendo. Pero, ¿y tú sabes lo que está ¿Y pasando? dónde se sacan la licencia No, aquí? no sé. De verdad. Bueno. Se sacan Bueno, en aquí, Miami. aquí es privada, aquí No. lo maneja un consorcio Aquí privado. es un consorcio privado, sin embargo en Miami lo manejan el Intran Y el consulado. y el consulado. Sí, sí, Otro negocito. Señores, hay más de Estos dos- consulados nuestros que están cobrando Bueno. tantos dólares en Haití y en Miami. Esto es duro y no puedo dar un Y en pedazo. Montecristi pusieron Hemos puesto uno difícil. también. En Montecristi pusieron uno. Sí, pero Yo le vi- fue No, bien no, ahí. no, no. no. Es otra cosa. Ah, No. no fue eso lo que yo vi. No, es otra Ah, cosa. ok. Renovar la licencia, subieron los impuestos. ¿Subieron los impuestos? Sí, Pero, subieron. para, Antes terminar- no pagaban 1.700 ni algo, ya está en 3.000. para terminar, No relajes, Natalie. el 3.000 tema y pico de para la una licencia. diáspora. También lo afectó. Sí, el COVID. Necesitamos los chelitos, Es el COVID, el COVID. sí. Señores, para terminar el tema de la diáspora, nosotros no le estamos hablando de eso más de 2 millones de dominicanos. De esos 2 millones de dominicanos, 10.000 millones de dólares. un dineral. Pero tú sabes lo peor de eso, que de esos 2.3 millones de dominicanos que viven en el exterior, 1.6 nació en Estados Unidos y se identifica como dominicano. Es decir, ya no tienen esos vínculos primarios. Sus padres viven en Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a hacer la República Dominicana cuando ese dinero que no le cuesta nada generarlo porque lo mandan de manera natural, porque se lo mandan a sus padres, a sus familiares, deje de entrar a la economía dominicana? La macroeconomía de nosotros depende en gran parte de esas divisas, de esas remesas que mandan los dominicanos del exterior. Tenemos que empezar a importantizarlos, pero a atarlos, a vincularlos a República Dominicana como entes productivos, no Y que solamente dicho como sea de paso, remesadores. Es finito eso. Hay que decírselo a la República Dominicana y quizás al gobernador del Banco Central. El tema de las remesas es finito. Y No es digo inagotable finito. como el país, ¿verdad? Porque Exacto. piensa que es Miren inagotable. por qué es finito. Porque un ciudadano que vive en los Estados Unidos nació allá. El padre le envía remesas a su abuela, a su madre. Pero sin embargo, ustedes saben que nosotros, todo ser humano se muere, Es lo ¿verdad? que te ¿Qué va digo. a pasar? No hay un relevo Es lo que generacional acaba- porque no hay dominicanos que se están yendo
actualmente En la Estados época del Unidos, dejando COVID, sus familiares en la aquí. época del COVID se vio que era finito porque no podían enviar. Finito era un dirigente. Finito era un político tuyo de dirigente, la sí, 3. era un No, dirigente. En la circunscripción número 3. Señores, Ese Finito. agradecemos a Charlie Mariotti Jr. la oportunidad de poder escucharle, aspirante a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Charlie, a tus órdenes aquí, te deseamos éxito en tu carrera política y, por supuesto, que logres el objetivo de llegar al Congreso en el 2024. Muchísimas gracias por la oportunidad y me voy, pero denme un chin de bizcocho. Ah, no te preocupes. Vamos a una pausa, no se mueva.